Jesús, Jesus, cuando comenzó este capítulo 6, when he began this chapter 6, nos anuncia de qué iba a hablar announces to us what he was going to speak about. en estas tres ilustraciones que él nos presenta en este capítulo. In these three illustrations he presents to us in this chapter. Él comienza el capítulo 1 de esta manera. Begins chapter 1 saying, Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. El tema que Jesús viene desarrollando en el Sermón del Monte, the theme that he's developing in the Sermon on the Mount, a través de estas tres ilustraciones, through these three illustrations, es la conducta cristiana. it's the Christian conduct, Christian behavior. En la primera, que ya hablamos hace unos domingos atrás, The first one, which we spoke about a couple of Sundays ago, hablaba de dar a los necesitados. spoke about giving to those in need. En la segunda, hablaba de nuestra relación con Dios. The second, he spoke about our relationship to God. O sea, que no seamos como los fariseos y los gentiles. In other words, not for us not to be like the Pharisees and the hypocrites. En esta tercera ilustración, And in this third illustration, que Jesús va a hablar sobre el ayuno, where Jesus is going to speak about fasting, nos presenta un principio. he presents a principle to us. Tener una correcta actitud To have a correct attitude tendrá una incorrecta recompensa. will have an incorrect reward. Y esta recompensa no será de nuestro Padre Celestial. And this reward will not be from our Heavenly Father. Jesús divide nuestra vida cristiana Jesus divides our Christian life en tres funciones. in three functions. Primero, en mis relaciones con los demás. First, in my relation towards others, ¿Qué hago con los demás? what do I do towards En others? la segunda ilustración, The second illustration, que habla sobre la oración, which speaks about prayer, habla en mi relación y mi intimidad con Dios. it speaks about my intimacy with God. Ahora, en el ayuno, Now, in fasting, Él va a tocar el tema de mi relación personal espiritual con Dios. he's going to speak about my relation towards God intimately, O sea, mi relación personal con Dios. my personal relationship with God. ¿Qué hago con los demás? What do I do with others? ¿Qué hago con Dios? What do I do with ¿Y qué God? hago conmigo mismo? And what do I do with myself? Por tanto, Jesús en esta ilustración del ayuno Therefore, in this illustration of fasting, nos va a hablar de nuestra vida espiritual. he will speak about our spiritual life. En una ocasión Jesús On one occasion, Jesus estaba con sus discípulos was with his y disciples. se le acercaron los discípulos de Juan el Bautista And he was approached by the disciples of John the y Baptist. le preguntaron por qué tus discípulos no ayunan. And they asked him, why don't your disciples fast? Y vamos a entrar más adelante en este pasaje, And later on, we will look at this passage. pero una de las cosas que Jesús But one of the things that Jesus resalta en estas tres ilustraciones, highlights in these three illustrations, en el dar, in giving, en mi relación con Dios in my relationship y with mi God, relación conmigo mismo, and my relationship with myself, es uno de los pecados is one of the sins que hay en el ser humano, that is found in a human being, que es el exhibicionismo. which is to show off. Que todo el mundo sepa cómo yo soy, cómo vivo y cómo me muestro. For everyone to know how I am, how I live, and how I show Y myself. Jesús quiere que examinemos esta realidad nuestra, el exhibicionismo, And Jesus wants to examine ourselves in this area, en estas tres áreas. in these three areas. Pero no solamente en mi vida de oración, But not only in my life of prayer, en mi vida de dar, or my life of giving, en mi vida personal, or my personal life, sino en todas las áreas de mi vida. but all the areas of my life. Que no sea un exhibicionista en el comer, That I not just show off when I eat, que no sea un exhibicionista en el vestirme, not be a show off when what I wear, que no sea un exhibicionista en mis cosas materiales. or not to be a show off with my possessions. Así que este es el principio que se aplica a todas las partes de nuestra vida. So this is the principle that is applied to all the areas of our life. Basado en ese principio que Jesús nos presenta, And based on that principle, Él usa el ayuno como una ilustración para darle claridad al exhibicionismo que hay en el ser humano. he uses fasting as an illustration to speak about showing off. Cuando vamos al Antiguo Testamento When we look at the Old Testament, y vemos el Dios cuando enseña sobre el ayuno, we see God teaching about fasting. Él pone solamente el mandato, el mandamiento He gives the command, or the commandment, de ayunar una vez al año. of fasting once a year. Solamente Dios había obligado, si podemos decirlo
establecido así, God had demanded, if we could say, a través de este mandamiento que es eterno, through this command which is eternal, ayunar solamente en el día de la expiación. to fast on the day of expiation. Es el día en que se ofrecía el sacrificio It was the day where the sacrifice was offered por todos los pecados del pueblo de Israel. for the sins of the people of Israel. Dios lo pone como ley, como mandato eterno, God gives it as a law, as a command, eternal commandment, que ese día debían de ofrecer ayuno. that day fasting should be offered. Eso está en Levítico 16, 29 y 34. You find that in Leviticus chapter 16, verse 29. Dice así en Levítico: este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del 17º mes ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. Y el 34, este les será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados, y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Así que el Antiguo Testamento nos enseña So the Old Testament teaches us que solamente había que ayunar una vez al año. that fasting was required once a year. En la época del Nuevo Testamento, In the time of the New Testament, encontramos que los fariseos no ayunaban una vez al año. we find that the Pharisees did not fast only once a year, Ellos ayunaban 2 veces a la semana. but they actually fasted twice a week. Pero Dios no había mandado que ayunaran 2 veces a la semana. But God had not called the people to fast twice a week. Fueron tan extremistas They were such extremists que hicieron más allá de lo que la misma Biblia enseñaba. that they went beyond what the Bible taught. Y ellos decían que había que ayunar 2 veces And they would tell the people, you have to para fast ser una twice a week. persona más devota a Dios. In order for you to be pious, you have to fast twice a week. Pero a la misma vez tenían que agregar más ritos todavía para esos ayunos. But at the same time, they would add more stuff to fast, rituals to fast. Por ejemplo, ellos ayunaban los lunes y los jueves. For example, they would fast on Mondays and Thursdays. Y Cristo en muchas ocasiones And Christ, on many occasions, tuvo que haberlos vistos a ellos con sus rostros tristes, must have seen them sad, tal vez con las lagañas en los ojos, probably with things within their con el eyes, pelo medio alborotado, with their hairs all messed up, para poder mostrar que estaban ayunando, so that they can show other people that they were actually fasting, para mostrarles su devoción a Dios, su amor a Dios. to show their devotion to God. Y es por eso que Jesús es interrogado por los discípulos de Juan. And that is why Jesus is approached by John's disciples. En el Evangelio de Mateo 9:14. Matthew chapter 9, verse 14. Dice: un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Le contestó Jesús: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio y entonces sí ayunarán. El punto que Jesús trae a sus discípulos The point that Jesus brings to these disciples es que entendieran que el ayuno is for them to understand that fasting es símbolo de tristeza, is a symbol of sadness, es símbolo de luto, is a symbol of mourning, es símbolo de humillación. is a symbol of humility. Y si él estaba con ellos, And if he was with them, entonces tendrían que estar de regocijo y de fiesta con Jesús. then they would have to be rejoicing with Jesus. Por eso dice, el ayuno sería cuando se le quite el novio. That's why he said that fasting was done when the bride. Jesús está pensando en el momento de la cruz. Jesus is talking about the moment on the cross. No es que Dios le iba a quitar a Cristo en medio del pueblo de Israel, It's not that he would remove Jesus from them, para que estuviéramos siempre de luto. so that we can always mourn. Porque sabemos que Jesús en Mateo 28:20, Because we know in Matthew 28, Jesus Él les dijo a sus discípulos y a nosotros: told his disciples, and he tells us, yo estaré con ustedes hasta el fin del I mundo. will be with you to the end of time. Y si Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo, And if he is with us to the end of dice time, Jesús, no estamos de luto. then we are not mourning. Debemos regocijarnos. We shall rejoice. Debemos de alegrarnos entonces en la presencia de nuestro Dios. We should be happy in the presence of God. Y eso que Jesús le responde a los discípulos de Juan. That is what Jesus responds to the disciples of John. Estaba haciendo referencia a su muerte allí en la cruz. He was making reference to his death on the cross. En el libro de Zacarías 8:18 hay algo referente también al ayuno. In the book of Zechariah, there's something similar, chapter 8, verse 13. Se vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso y me declaró: así dice el Señor Todopoderoso, para Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo será motivo de gozo y de alegría
y se animadas festividades. Amén. Pues la verdad y la paz. Así dice el Señor Todopoderoso. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas naciones. Dios había mandado ayunar una vez al año. God had demanded that they fast once a year. El pueblo de Israel es el que incorpora The people of Israel is what incorporates varios meses en el año. many months within the year. Cuarto, el quinto y el séptimo y el décimo. The fourth, the fifth, and the seventh, the fifth. Pero Dios no había mandado que hicieran ayuno. But God had not called for that. Pero era costumbre del pueblo de Israel, But it had become a custom for the people of Israel. principalmente en esta historia de su redención allá en Babilonia. Primarily in this time of redemption in Babylon. Como ellos se sentían tristes, Since they felt sad, como ellos se sentían abandonados en cierta forma por Dios, and because in a certain way they felt abandoned by God, entonces hacían ayuno para mostrar su tristeza. then they would fast to show off their sadness. Pero el pueblo de Dios sale de Babilonia But the people of God is taken from Babylon, y Dios los regresa otra vez a Jerusalén. and God returns them to Jerusalem. Y entonces ellos mandan And so they sent enviarlos ahí a la casa de Dios people to the house of God para que le pregunten a los sacerdotes, to ask the priests, ¿debemos de seguir haciendo ayunos o no? shall we continue to fast or not? Y el profeta Zacarías le responde al pueblo, And the prophet Zechariah responds, no hay que hacer ayunos ni sí ni no, porque ahora Dios nos ha sacado hacia la libertad. Por tanto, no tenemos que realizar entonces ayunos. Tenemos que mantener una actitud de alegría y de gozo. Una actitud de alegría y de gozo. an attitude of happiness and joy. Amén. Así que la respuesta de Zacarías es, So Zechariah's response no is, necesitamos ayuno, we do not need to fast, porque ya no estamos en Babilonia. because we're no longer in Ya no Babylon. estamos de luto. We're no longer Ahora mourning. estamos de fiesta porque hemos regresado a Jerusalén. Now we're rejoicing because we've returned to Jerusalem. Aquí en esta experiencia de Jesús con los discípulos de Juan el Bautista, This experience of Jesus with the disciples of John the Baptist, nos dice a cada uno de nosotros, all of us are told, si el novio está con nosotros, if the bridegroom is with us, si Cristo está con nosotros, if Christ is with us, entonces ¿estamos de luto? then are we sure? No, estamos de fiesta. Estamos alegres. We're happy. Estamos regocijados en lo que Dios ha hecho por nosotros. We're rejoicing in what God has done for us. Jesús dice que entonces And Jesus says that debemos de cambiar nuestras tristezas en gozo. we should change our sadness to joy. Como dice el salmista, nuestros lamentos en baile. As the psalmist said, Porque ahora el Mesías está con nosotros. because the Messiah is with us. Cristo ha venido a reinar en nuestros corazones. Christ has come to reign in our heart. Él vive en nosotros. He lives in us. Y debemos demostrar ese gozo y alegría en nuestros rostros. And we should show that joy and happiness in our faces. Pero así no sucedía con los fariseos. But that did not happen with the Pharisees. Cuando ayunen, no pongan la cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Así que el ayuno dentro del contexto del Sermón del Monte So fasting within the context of the Sermon on the Mount está para corregir is to correct a los discípulos the disciples sobre su actitud de hipocresía about their attitude towards hypocrisy y su actitud de exhibicionismo. and showing off. Una de las facilidades que tienen los hipócritas One of the easy things that hypocrites have es mostrar como que adoran a Dios, is to show that they worship God cuando no lo adoran. when they really don't. Es mostrar que aman a Dios Is to show that they love God y no lo aman. and they don't really love Him. No buscan entonces la aprobación de Dios, They don't seek God's approval, sino buscan la aprobación de las personas. but instead seek the approval of people. Por tanto, el hipócrita y el exhibicionista Therefore, the show off and the hypocrite tiene esa facilidad have those advantages de mostrar lo que realmente no es. that they show what really is not true. O sea, a veces, So sometimes a través del ayuno, through fasting, prohibimos a nuestros cuerpos comer ciertos alimentos, we prohibit our bodies from eating certain food, pero alimentamos nuestro cuerpo con el orgullo y la arrogancia, but we feed our bodies with pride, mostrando que somos más espirituales que los demás. showing that we're more spiritual than others. Sin embargo, Jesús nos invita a nosotros However, Jesus invites us a esa relación privada y personal con Dios, to that relationship with us intimate with a God, llevar una relación privada, to take a private que relationship solamente Dios y nosotros sepamos lo que estamos hablando y haciendo. that only God and we know what we're doing or saying.
Por tanto, nosotros debemos rechazar entonces Therefore, we should reject that. toda actitud de exhibicionismo que hay en nuestras vidas. Any attitude of showing off. Que la gente sepa qué hacemos, dónde vamos y cómo actuamos. For people to know where we go or how we act. Mire, el pecado es muy estratégico. Sin is very strategic. Y Satanás también sabe usar el pecado. And Satan knows how to use sin. Porque las redes sociales son hoy tan importantes en la vida de la gente. Why are social media so important nowadays? ¿Por qué se invierte tanto tiempo, tanta energía en las redes sociales? Why is so much energy and time invested in social media? Porque yo muestro mi exhibicionismo. Because I show off. ¿O no es así? Isn't that so? ¿Qué le importa a la gente dónde yo estoy de vacaciones? Who cares when I'm on vacation? Es mi exhibicionismo. It's showing off. ¿Qué le importa a la gente si me compré una camioneta del año 2015? Who cares if I bought a new truck? Es exhibicionismo. It's showing off. Usamos las redes sociales para mostrar al mundo lo que no somos. We use social media to show the world what we're not. Y el mundo sabe que somos exhibicionistas. Es un pecado que hay en nosotros. The world knows that we show off. Y explotan nuestro exhibicionismo. And they exploit our showing off. ¿No es así? Ese es el principio del ayuno. That is the principle. Que nadie sepa lo que tú haces en privado. Que nadie sepa lo que tú haces en privado. For no one to know what you do in private. Pero hacemos eso nosotros. But we do that. Si usted quiere saber más, los investigadores ahora, los detectives, Better yet now, detectives, lo primero que van es a las redes sociales cuando matan a uno, se pierde un niño, se desaparece una muchacha. whenever someone dies or someone's missing, the first thing they do is Y ahí lo ponen todo. Ahí está todo, la vida de nosotros. Bueno, de los que tienen. Cristo nos manda entonces Christ calls us that. a rechazar esa actitud exhibicionista como hacían los fariseos. To reject that attitude like the Pharisees, to show off. En Colosenses 2:20 nos dice Jesús: Colossians 2:20, we're told. si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía permanecieran en el mundo. Se someten a los preceptos tales: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a las cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero para nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Muchas de estas cosas aparentan ser sabias. Many of these things appear to be wise. Espiritualidad, Spiritual. pero tienen raíz en nuestro orgullo, But they have root en in our nuestra arrogancia pride. y en esos rechazos a las enseñanzas de Jesús. And in those rejections to the teachings of Jesus, ¿Cómo podríamos seguir siendo exhibicionistas? how could we continue to be show off? ¿Acaso el exhibicionismo santifica mi vida? Does showing off sanctify my life? ¿Santifica mi vida que ustedes sepan todas mis miserias humanas? Does it edify your life for you to know my miseries? Jesús estableció que solamente santifica mi vida. Jesus established that the only thing that sanctifies my No life lo que yo muestro, is not what I show. es su palabra en mí. It's His word in me. En Juan 17 dice: Padre, santifícalos en tu palabra, John 17 says, Lord, sanctify them in your word. porque mi palabra es la verdad. Because your word is true. Entonces el ayuno no va a santificar mi vida, So fasting doesn't sanctify my life. no va a traer un acto de justicia a mi vida. It will not bring an act of justice. Es la palabra de Dios la que va a santificar mi vida. It's the word of God that's going to sanctify my life. Es la palabra de Dios la que me va a ayudar a caminar en el camino de Cristo. It's the word of God that's going to help me to walk in the way of Christ. Y Jesús nos da un modelo muy sencillo, And Jesus gives us an easy, pero muy difícil para nosotros. but very difficult for us. Todo lo que haga, hazlo en secreto. Everything that you do it in silence. Hoy no es así la cultura. Today our culture is not like that. Todo lo que haga, que lo sepa del mundo entero. Hasta los actos buenos, dice Jesús, no los pongas en público, Even good deeds don't put in public. sino coméntalo con tu Padre Celestial. Instead, comment about them with your heavenly Father.
Y hay un contraste que Jesús hace, por ejemplo, entre la oración y el ayuno, hablando sobre el exhibicionismo. And Jesus makes a contrast within prayer and fasting. Dice que en cuanto a la oración, que no lo hagamos en secreto, He says prayer not to do it in secret, sino más bien que la gente sepa que tenemos una relación con Dios. but instead for people to know that we have a relationship with God. Por eso nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, That's why it says, Heavenly Father who art in heaven, santificado sea tu nombre, sanctified be your name. venga tu reino, Thy kingdom come, hágase tu voluntad, your will be done. danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas y no nos metas en tentación. Eso nos da muchas instrucciones Jesus gives us a lot of instructions que muchas personas deben de ver nuestra vida de oración como vieron en la vida de Jesús. that many people should see in our lives like they saw in Sin Jesus. embargo, en el ayuno dice, hazlo en secreto. However, in fasting it says that No sea exhibicionista ni religioso ni secular. Que la gente no se entere for people not to find out de todas las cosas que tú haces. of everything that you do. Pero realmente, But in reality, y de una forma muy sutil, usamos palabras o imágenes we use images and words para que la gente sepa qué estamos haciendo. for people to know what we're doing. Y eso lo aprendimos en el Sermón del Monte, en el Padre Nuestro. And we learned that in the Sermon on the Mount. Jesús solamente quiere que toda mi atención esté puesta en quién? Jesus wants all my attention to be En mi Padre, in my Father, en mi Padre Celestial. in my Heavenly Father. Y eso es lo que yo debo provocar en la vida de los demás. And that is what I should provoke in the life of others. Si voy a usar los medios o las redes, no es para que presten atención a mi vida y mi familia, It's not for them to look at my family, sino para que pongan atención a quién? but for them to focus their attention on who? A mi Padre. On my Father. Pero no lo usamos para el Padre, But we don't use it for the Father. lo usamos para exhibir nuestra vida. We use it to show off our lives. Es un gran contraste que hace Jesús entre la oración y el exhibicionismo. Jesus does a great contrast within prayer and showing off. Para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que hace en secreto, te recompensará. El enfoque de Jesús Jesus' focus es estar en el Padre, is to be in the Father, no es el ayuno, not fasting, no es el exhibicionismo religioso o cualquier tipo. not showing off your religiosity or anything else. Entonces, si estamos en un marco de gozo y de alegría, So if we are in joy and happiness, debemos entonces de gozarnos en la presencia de Dios. then we should rejoice in the presence of God. Y que la gente pueda ver en nosotros una forma natural And for people to see in us in a natural way el gozo del Señor en nosotros. the Lord's joy in our lives, Porque ha venido a ser morada en nuestras vidas. because He's done His habitat in us. Santiago 5:13 dice lo siguiente. James 5:13 says the following. ¿Estás afligido alguno entre ustedes? Dice, que ore. No, dice, exhíbete tu aflicción, como muchos ponen por las redes sociales cuando tienen problemas, depresiones, problemas con el marido, con la esposa, o cuando no tienen dinero. Dice, cuando estés afligido, no lo comuniques. ¿Dice qué? Díselo a tu Padre. Ora, dice la palabra. Dice, ¿estás de buen ánimo? ¿Estás alegre? No lo pongas en las redes sociales, dice. ¿Dónde dice? Canta. ¿Canta qué? Dice más que toda alabanza, no, porque estuvo excelentísimo. A la gloria de Dios. ¿Canta qué? Alabanza. No dice, mantente de luto. No dice, exhibe. Dice, no, cántale a tu Dios. ¿Por qué estás alegre? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Él es el que te va a recompensar. No la gente te va a recompensar. Si buscas recompensa de la gente, If you look for the reward of people, vas a recibir una falsa gloria, you're going to receive a false glory ¿verdad? Una falsa satisfacción. or false satisfaction. Sin embargo, cuando estamos However, when we are en Cristo, entonces, in Christ, recibimos la verdadera gloria, we receive the true glory, la presencia de Dios. the presence of God. Por tanto, el cristiano debe regocijarse Therefore, the Christian shall rejoice en toda circunstancia y momento, porque estamos ahora en Cristo.
in every circumstance because we're now in Christ. Y debemos de gozar todo, disfrutar todas las cosas, And we should all rejoice in everything porque han venido de la mano de Dios. because they've come from the hand of God. Pablo escribiendo a su hijo espiritual, Paul writing to his spiritual son, a su hijo Timoteo, en su primera carta, capítulo 6, to his son Timothy in his first letter, en in 1 Timothy 1:6. el 17 dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee todo en abundancia para que la disfrutemos, para que disfrutemos todo lo que Dios nos ha dado. For us to enjoy everything that God has given. Muchos buscaron en el ayuno Many would look in fasting que Dios provoque en ellos cambios en sus vidas, for God to provoke changes in them. cambios de situaciones. Changes of Esa es la mentalidad de muchos cristianos. That's the mentality of many Christians. Y Jesús dice que lo que cambia mi mente, And Jesus says the only thing that changes my lo que life, cambia mi and circunstancia, changes my circumstances, es el poder de la palabra de Dios actuando en mí. is the power of the Word of God acting in me. Así que el exhibicionismo no me hace más justo, So showing off doesn't make me more righteous ni más devoto a Dios, or devout to God. sino la palabra de Dios es la que transforma y cambia mi vida. But the Word of God is what changes and transforms my life. Jesús dice, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Jesús le está diciendo, Jesus is saying, no hay nada excepcional entonces en lavarse la cara y ungirse la cabeza con perfume. there's nothing excellent of anointing your head with perfume. Jesús dice, sé siempre el mismo. He says, be always the same person. En tu vida privada como en tu vida pública, sé siempre la misma persona. In your private and public life, be the same person. Que la gente no vea que eres un súper cristiano en la iglesia y un mal cristiano en la calle. Don't let people see that you're a super Christian in church, but in the streets you're not. Que en todo tiempo sea la misma persona. That at all times you be the same Que person. amas a Dios, That you love God. que sirves a Dios, That you serve que God. uses la palabra de Dios para transformar y cambiar tu vida. And you use God's word to transform your life. Es algo excepcional lo que Jesús nos está enseñando aquí. It's something very exceptional what he's teaching. Tenemos que entonces Then we have to rechazar esa actitud de exhibicionismo en nosotros, reject that attitude of being a show-off. que cada vez toma That every más time posición en nuestra cultura. takes more position in our culture. Muchas personas quieren a veces Many people sometimes want to mostrar todo lo que poseen. show off everything they possess. Y el principio se predica para todo, aún para mi vida cristiana. And that principle applies to all of my life. Nadie tiene que enterarse de mi vida personal, relación con Dios, lo que yo hago para Él. No one should know about my personal life or what I do for Christ. Entonces nadie tiene que enterarse de mis posiciones tampoco. No one has to know about my positions either. Y eso me ayuda desde el principio al no exhibicionismo, And this principle teaches me a saber cómo orar, to know how to pray, cómo comer, how to eat, cómo vestirme. how to dress Mira, es myself. un gran tema. It's a great subject. ¿Por qué las modas es para que las mujeres exhiban todo su cuerpo? Why is the style now for women to show off their body? Por la cultura exhibicionista. Because our culture is a show-off. Y ya usted puede saber hasta el color del underwear, no perdón, lo que dice. Now you can know what is the color of a woman's underwear. Puede saberlo You can know por la moda. it because of the style. ¿Es algo privado It's something private, o no es algo privado? or isn't that private? ¿Y por qué tu hija o tu esposa tiene que estar mostrando? Or why then does your daughter or your wife have to show it off? El exhibicionismo. It's showing off. En la moda se ve. It's the style. Y donde quiera lo podemos ver, aún en la forma en que comemos. And we can see it wherever, even by the way we eat. Usted se imagina una persona en el tercer mundo pasando hambre, Can you imagine a person in the third world country ahí metido en el África, in Africa, y ahí yo con el iPhone mío le coja la internet and with my iPhone, y le diga, mira que tengo un hermano mío en la iglesia donde está comiendo hoy. look at a member of our church where he's eating? Y dice, wow, con tanta hambre que pasamos, nosotros estamos comiendo hierba, mira aquí. Says, wow, I'm starving, and look where he's eating. ¿No, verdad? Isn't that true? Dice, "Oye, ¿por qué ese hombre va a estar ahí? No nos mandó el dinero para comer una hierba. And you can say, wait, why is he eating there instead of O sending nos manda que money? sea una botella de Coca-Cola para tomar algo en el desierto. Or at least a bottle of soda so I can drink in the ¿Ve desert? que podemos lastimar el corazón de otras personas? See how we can hurt the hearts of Que también en others? situaciones más difíciles
who are in difficult en circumstances situaciones más caóticas todavía, or chaotic y situations. tenemos que cuidar el corazón de ellos. And we have to guard their hearts. Y eso es lo que no hacían los fariseos. That's what the Pharisees did. No cuidaban el corazón espiritual de su pueblo, They did not guard the spiritual hearts of their porque people. mostraban una hipocresía y un exhibicionismo religioso. Because they showed off and they were hypocrites. Por tanto, Jesús le dice a sus discípulos, Therefore, Jesus tells his disciples, olvídense de los demás, forget about others. concéntrense en Dios, Concentrate on God. concéntrense en su vida espiritual, Concentrate on your spiritual life. trabajando con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Working with the Word of God and the Holy Spirit. Si seguimos viviendo entonces una vida que glorifica a Dios, If we continue living a life that glorifies God, entonces estamos satisfechos ya en Cristo. then we're satisfied. Ya tenemos todo lo que Dios puede darnos. We have everything that God can give us. Cuando yo estoy completo en Cristo, When I am complete in Christ, yo sé qué comer, I know what to eat. yo sé cómo I vestirme, know how to dress. yo sé qué hacer para el Señor, I know what to do for the yo Lord. sé qué hacer con mis inversiones de dinero, I know how to invest my money. porque todo va a ir para la gloria y la honra de Dios. Because everything is done for the glory and honor of God. Es un principio. It is a principle. Muchas veces nosotros queremos que aparezca ahí en la Biblia, Many times we want for the Bible to show us. no uses las redes sociales Do not use social media para mostrar tu vida. to show off your Y life. mucha gente dice, pero ahí no está, no habla Dios sobre eso. Many people say it is not there. God doesn't say anything. O bueno, Dios no dice nada sobre las licras, Well, God doesn't say anything about tithes. ahí no aparecen licras, no usaban licras. They did not use tithes. Entonces yo puedo usar licras. So that I can wear tithes. Pero hay un principio. But there is a principle. ¿Cuál es el principio? What is the principle? No ser exhibicionista. Not to show off. Es el principio. That is the principle. Entonces debo usar los medios, So I las should, redes sociales. so I can use social media ¿Para qué? for what? Para que se vea el reino, For the kingdom of God to be exhibited. para que se muestre el reino de Dios. For the kingdom of God to ¿Cómo se be. está extendiendo el reino de Dios en el corazón de la gente? How is the kingdom of God extended in the hearts of others? Claro, hay personas que lo usan para negocio, ya eso es otra cosa aparte. Well, there's some people that use it as a means of business, and that's something else. Estamos hablando en el asunto personal de intimidad con Dios. But we're speaking about a personal, intimate level with God. Entonces todo lo que yo hago, So that everything I do, dice Jesús, Jesus says, debe quedar en secreto. shall remain in Y mi secret. Padre que me ve en los secretos, And my Father who sees a secret thing, Él me va a recompensar en público. He will reward me in public. ¿Cuál es lo que me muestra Dios en público? What does God show me in public? Su presencia, His presence, su gloria, His glory, la satisfacción que yo tengo en Cristo Jesús. the satisfaction that I have in Christ Jesus. Concluye entonces diciendo, And He concludes saying, busquemos a Dios en su palabra, let's seek God in His Word, no en maltratar nuestros cuerpos, not in mistreating our bodies, con el hambre. with hunger. Busquemos entonces su palabra, Look in His Word, que es la que produce el crecimiento espiritual en mi vida, which is the one that produces spiritual growth in my life, y no mostrar mi vida a la gente. and not to show off my life to other people. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Dios mandó God called perpetuamente perpetually a Israel a hacer ayuno en el día de expiación. for Israel to fast in the Day of Atonement. Qué bello es la escritura. How beautiful are the El scriptures. mismo día de la expiación That the same day of atonement fue el día de la crucifixión. was the day of crucifixion. Por tanto, Dios les estaba anunciando al pueblo del Antiguo Testamento: Therefore, God was announcing to the people of the Old Testament, ustedes estarán tristes hasta el día de la expiación. you will remain sad until the Day of Atonement. O recordarán su tristeza hasta el día de la expiación. Or remember your sadness till the Day of Atonement. El día de la expiación murió Cristo por nuestros pecados. On the Day of Atonement, Christ died for our sins. A través de su muerte en la cruz, Through His death on the cross, Él cambió nuestra situación de tristeza He changed our situation of sadness a una situación de gozo y de alegría. to a situation of joy and happiness. Ahí donde Dios mostró su amor por nosotros. That is where God demonstrated His love for us. Él no exhibió su grandeza. He did not exhibit His greatness. Él exhibió su humillación por nosotros. He exhibited His humiliation A ir a la cruz a morir por cada uno de nosotros. by going to the cross and dying for Para que us. ahora nosotros seamos hombres y mujeres alegres y contentos. So now that we could be men and women who are happy, Hombres y mujeres satisfechos en Cristo Jesús.
who are satisfied in Christ Jesus, no por mi espiritualidad, not because of my spirituality, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. but because of what Christ has done for us on the cross. Por tanto, mi adoración, So now my praise, mi vida, my life, debe reflejar ese regocijo, shall reflect that rejoicing, esa alegría that happiness, de que Cristo está con nosotros that Christ is with us, y que nunca nos abandonará, and that He shall never abandon us, porque ahora nos ha comprado con su sangre because He has bought us with y His blood, somos su pueblo, and we are His people. hechura de sus manos, We are made with His para mostrarle al mundo to show the world, no mi vida, not my life, sino las maravillas que Él ha hecho en mi vida a través de su muerte en la cruz. but the marvelous things He's done in our life through Si hemos the cross. experimentado entonces And we have experienced la presencia de Dios, the presence of God, el Cristo resucitado, the resurrected Christ. el apóstol Pablo termina. The Apostle Paul ends. Voy a terminar con el apóstol Pablo, I shall end with the Apostle Paul, con un pasaje que está en Filipenses 4:4. with the passage found in Philippians 4, verse 4. Dice, alégrense siempre. Repita conmigo, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense en el Señor. Amén. Voy a terminar con un texto que mandó un hermano I will end with a text that someone sent. y me gustó, el hermano Samuel. It was Samuel, and I liked it very much. Dice que Dios le dijo esto. He says that God told him this. Me dijo, te amo, He told me, I love you, sin darme un beso, without giving me a kiss. ni un abrazo, Not even a hug ni chocolates. or chocolates. Tampoco lo publicó en las redes sociales. He didn't even publicize it on the social media, Solo murió en la cruz but he died on the cross y resucitó. and he resurrected. Amén.